No era una tarde cualquiera. El millonario cruzó las puertas de su mansión 3 horas antes de lo previsto, con el corazón latiendo como un motor desbocado. Había recibido una llamada anónima mientras aún estaba en su oficina. Tu niñera no se comporta como debería. Tus hijos están en peligro. Las palabras le perforaron el pecho como un cuchillo. Conducía su Aston Martin a toda velocidad, convencido de que iba a presenciar el peor de los escenarios: llantos, desorden, abandono. No sabía que ese regreso inesperado cambiaría su vida para siempre. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. El reloj marcaba las 7 en punto cuando empujó la puerta principal. El aire olía a cera, a madera recién pulida, a silencio. Francisco y Lucía, sus gemelos de 8 meses, solían llorar a esa hora sin descanso. Así había sido siempre. 4 niñeras habían pasado ya por aquella casa, todas despedidas por la misma razón, incapaces de controlar el caos. Pero esa tarde, el silencio era tan perfecto que resultaba sospechoso. Avanzó por el pasillo con pasos lentos, conteniendo la respiración. En su cabeza repetía la escena que esperaba encontrar. La niñera distraída, mirando su teléfono mientras los bebés gritaban en sus cunas. La puerta de la cocina estaba entreabierta. De allí provenía un murmullo, un canto suave, apenas un hilo de voz. Se acercó sin hacer ruido, empujó la puerta y se detuvo. Lo que vio le paralizó. María, la niñera, limpiaba la encimera con movimientos precisos, y contra su pecho, sostenidos en un portabebés doble, dormían profundamente los gemelos. Sus rostros eran pura calma. Sus pequeños dedos se aferraban al tejido mientras ella tarareaba una melodía que él reconoció al instante. Una vieja nana que su difunta esposa solía cantarle antes de dormir. El millonario sintió cómo el aire se volvía espeso. 8 meses habían pasado desde el nacimiento de los niños y jamás los había visto así. Tranquilos, felices, en paz. Durante un instante olvidó por qué había vuelto. Su rabia se desvaneció, sustituida por algo más confuso, una mezcla de sorpresa, ternura y culpa. María no se dio cuenta de su presencia hasta que giró para tomar un trapo. Al verlo en el umbral, su expresión cambió por completo. Bajó la voz, instintivamente cubrió a los bebés con los brazos y susurró: «Señor, lo siento. Ellos estaban inquietos. Pensé que conmigo dormirían mejor. No quería molestar». El millonario no respondió. La observó sin decir palabra. Llevaba el cabello recogido, el rostro cansado pero sereno, los ojos llenos de una dignidad silenciosa. En ese instante, él entendió algo que lo golpeó con fuerza. Aquella mujer no estaba allí por un salario, estaba allí por los niños. El silencio se alargó. Su mente trataba de recordar la llamada, las sospechas, la ira. Pero todo eso parecía tan pequeño frente a la imagen que tenía ante los ojos. Sus hijos respiraban al compás del corazón de María, y él, un hombre acostumbrado a dominar imperios, se descubría incapaz de moverse. Ella volvió a hablar, con voz temblorosa. A veces necesitan sentir el latido para calmarse. Les canto y se duermen. No quería desobedecer, solo quería que descansaran. Sus palabras flotaron en el aire. El millonario tragó saliva. Recordó todas las noches vacías, los gritos de los bebés que no podía soportar, el eco de la voz de su esposa en la sala de operaciones. Por primera vez, no vio una niñera. Vio a una mujer que había devuelto la paz a su hogar. El miedo que trajo consigo se transformó en una extraña sensación de alivio. Dio un paso adelante, con los ojos clavados en sus hijos. «¿Desde cuándo lo hace así?», preguntó, casi en un susurro. María levantó la mirada, sorprendida por su tono. «Desde el primer día, señor. Ellos solo necesitan sentirse amados». La frase lo atravesó como un rayo. En su interior, algo empezó a moverse. Por primera vez en meses, el millonario sintió que el corazón le latía por sus propios hijos.
Aquella noche, sin saberlo, había comenzado el cambio más profundo de su vida. ¿Quieres descubrir qué pasará después entre este millonario, sus hijos y la mujer que acaba de cambiarlo todo? Dale like a este video, suscríbete al canal y no te pierdas la siguiente parte de esta historia. Esa noche, el millonario subió las escaleras con pasos lentos, como si cada peldaño pesara toneladas. Cerró la puerta de su estudio y se dejó caer en el sillón de cuero. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en cifras ni en contratos. Solo veía una imagen que no podía borrar: los gemelos dormidos sobre el pecho de María. Aquella escena lo había desarmado por completo. Durante 40 años había vivido convencido de que el control lo era todo. Su fortuna había nacido del sacrificio, del cálculo, de la frialdad. Había construido un imperio de miles de millones sin detenerse ni un solo día. Pero esa disciplina, la misma que lo convirtió en un símbolo del éxito, también lo había vaciado por dentro. Desde que su esposa murió durante el parto, el dolor se había convertido en motor. Se refugió en la oficina, en los números, en las reuniones interminables. Cualquier cosa con tal de no escuchar el llanto de los niños, tan parecido al grito de ella antes de morir. Para el mundo, era un ejemplo de superación. Para él, un hombre roto. No podía mirar a sus hijos sin sentir que lo ahogaba la culpa. Los veía como recordatorios vivos de lo que había perdido. Por eso, contrataba niñeras una tras otra. Ninguna duraba. Siempre encontraba un motivo para despedirlas. Que no sabían calmar a Francisco, que Lucía lloraba sin parar, que la casa era un caos. Pero la verdad era otra. Ninguna podía llenar el vacío que él mismo había creado. Hasta que apareció María. María, apenas 28 años. Cabello oscuro, mirada tranquila, voz suave. En la entrevista casi no la escuchó. Era una más entre decenas de candidatas. La había contratado por recomendación, sin siquiera leer su currículum. No imaginaba que aquella mujer cambiaría el destino de su familia. Mientras miraba por la ventana el jardín iluminado por la luna, recordó su voz temblorosa en la cocina. Solo necesitan sentirse amados. Sencillo, pero devastador. Nadie le había hablado así desde que Carmen estaba viva. Sintió un nudo en la garganta. Era tan evidente, tan simple, y él lo había olvidado. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una vieja fotografía. Carmen con los gemelos recién nacidos, su sonrisa cansada pero llena de ternura. La imagen se le clavó en el pecho. Durante meses había evitado mirarla. Ahora comprendía que no era el dolor lo que debía enterrar, sino su incapacidad para enfrentarlo. La madrugada lo sorprendió sin dormir. Al amanecer, tomó una decisión extraña para él. No iría a la oficina. Quería observar, entender, ver con sus propios ojos si lo que había presenciado la noche anterior era real o una ilusión. Cuando bajó, encontró la puerta de la habitación infantil entreabierta. Se asomó sin hacer ruido. María estaba sentada en un sillón con los niños despiertos sobre sus piernas. Francisco balbuceaba. Lucía reía a carcajadas mientras ella imitaba el sonido de un perro con una voz divertida. ¡Guau! ¡Guau! Los pequeños estallaron en risas. El millonario se quedó inmóvil en el umbral. No recordaba haber escuchado nunca ese sonido en su casa. Risa pura, libre, contagiosa. Su corazón dio un salto. No quería interrumpir, pero un crujido del suelo lo delató. María giró la cabeza, sorprendida. «Señor, no sabía que estaba despierto tan temprano», dijo, poniéndose de pie con torpeza. «Continúe», respondió él, con una calma que la desconcertó. María sonrió tímidamente y volvió a sentarse. Lucía agitó los brazos al verlo, como si lo reconociera. Francisco, por su parte, estiró las manitas hacia su padre. Aquel gesto tan simple lo dejó sin aire. Dio un paso adelante, inseguro. «¿Puedo?» preguntó. María asintió y le tendió al pequeño.
Francisco se acomodó en sus brazos sin llorar. Era la primera vez. El corazón del millonario latía con fuerza. Siempre había creído que sus hijos lo rechazaban, que sentían su distancia. Pero aquel contacto derrumbó todas sus excusas. «Le gusta cuando imitan sonidos», dijo María suavemente. «Si quiere, intente hacer el gato». Él arqueó una ceja, incrédulo. «¿El gato?» «Sí, verá que funciona», contestó ella riendo. El millonario soltó un miau torpe. Francisco lo miró sorprendido, y de pronto soltó una carcajada. El sonido fue tan puro que le recorrió el alma. María también rió, y por primera vez en años, él no se sintió ridículo. Se sintió vivo. Durante 1 hora permaneció allí, repitiendo juegos, observando cada reacción. Notó detalles mínimos, cómo Lucía se calmaba con melodías suaves, cómo Francisco sonreía cuando le hablaban despacio. Pequeñas cosas que él nunca había notado. Cuando los niños se quedaron dormidos, María los cubrió con una manta y susurró: «Solo hay que escucharlos. Ellos siempre dicen lo que necesitan, aunque no hablen». El millonario bajó la mirada, consciente de que nunca había escuchado a nadie, ni a sus hijos, ni a sí mismo. Aquella frase, tan sencilla, se le grabó como una lección que tardaría toda una vida en aprender. Salió de la habitación en silencio. Por primera vez, no pensaba en el trabajo, solo en lo que acababa de descubrir, que tal vez aún estaba a tiempo de ser padre. El sol apenas despuntaba cuando el millonario bajó a la cocina. No llevaba su traje habitual ni la corbata impecable. Solo una camisa sencilla, las mangas arremangadas, los pasos vacilantes de quien se siente extraño en su propio hogar. El aroma a pan recién tostado llenaba el aire. María estaba de espaldas, preparando el desayuno. Los gemelos, sentados en sus tronas, golpeaban la mesa con cucharas de plástico y reían con cada sonido. Cuando él entró, Lucía lo vio primero y sonrió. Francisco agitó los brazos, buscando atención. Aquel recibimiento lo desconcertó. Nadie lo había saludado así en años. Acostumbrado a las reverencias de sus empleados y a los silencios de su personal doméstico, esa alegría genuina lo dejó sin palabras. «Buenos días», dijo finalmente, con una voz más suave de lo habitual. María se giró, sorprendida pero sin perder la calma. «Buenos días, señor. Ellos ya han comido su papilla. Si quiere, puede probar con el biberón». El millonario vaciló. No tenía idea de cómo hacerlo. Tomó el pequeño frasco tibio, con las manos torpes, y se acercó a Francisco. El niño empezó a beber con avidez, pero pronto tosió, dejando un hilo de leche en la barbilla. El padre se tensó, como si hubiese cometido un error imperdonable. María sonrió, tranquila, y le tendió un paño. «Es normal, no se preocupe», dijo con una dulzura que desarmó cualquier defensa. Él limpió la barbilla del bebé con cuidado. Esa escena, tan simple, se sintió más significativa que cualquier logro empresarial. Nadie le había dicho nunca que estaba bien equivocarse. En su mundo, un error podía costar millones, pero allí, un error solo significaba limpiar y volver a intentarlo. Después del desayuno, María lo invitó a acompañarlos al parque cercano. Dudó, pero aceptó. El chofer insistió en conducir, pero él prefirió caminar. Hacía años que no lo hacía. El aire fresco, el olor del césped húmedo, los sonidos de los niños jugando. Todo le resultaba nuevo, casi abrumador. Francisco se emocionó con los columpios. Lucía señaló los patos del estanque. María le pidió que los cargara para que los vieran mejor. Con cierta torpeza, tomó a Lucía en brazos. La niña se aferró a su cuello, apoyando la cabeza en su hombro. El millonario sintió que el mundo se detenía. Caminó despacio alrededor del estanque, escuchando la respiración tranquila de su hija. Por un momento, dejó de ser empresario. Era solo un padre con su hija en brazos. De regreso a la mansión, el silencio ya no le pareció incómodo. Le resultaba cálido, familiar. María lo notó y sonrió. Se ha ganado su confianza.
dijo refiriéndose a los gemelos. No, ellos me la están regalando, respondió él, con voz baja. El resto del día transcurrió sin llamadas, sin correos, sin juntas. Por primera vez, el teléfono permaneció en silencio. Observó cómo María organizaba las rutinas con paciencia. Baño, juegos, siesta. Todo tenía un ritmo, una armonía. Aquella mujer había transformado la casa en un hogar, y él recién comenzaba a comprenderlo. Por la tarde, mientras ella preparaba la cena, los niños dormían. El millonario se acercó con cautela. María, comenzó, dudando. Anoche, cuando los vi dormir contigo, me di cuenta de que no sé nada de ellos. Ella lo miró con ternura. Nunca es tarde para aprender. Ellos lo necesitan. ¿Y si no soy capaz? Preguntó con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él. Lo será, si los escucha, dijo ella, repitiendo con calma su mantra. Las palabras le calaron hondo. Escuchar. Tan simple, tan humano, tan lejano de su vida llena de ruido. Esa noche, mientras los observaba dormir, entendió que algo dentro de él había cambiado. Ya no sentía rabia ni culpa, sino un deseo profundo de reparar, de estar. Miró sus pequeños rostros, las respiraciones acompasadas, y pensó en todo lo que se había perdido, sus primeras risas, sus primeras palabras, sus primeras noches tranquilas. Se juró no perder más. Al día siguiente, volvió a hacer algo impensable. No fue a trabajar. Pasó la mañana en el suelo del salón, rodeado de juguetes. María reía al verlo jugar con torpeza, lanzando pelotas blandas y leyendo libros de tela con voces absurdas. Pero los niños reían también, y eso era suficiente. El millonario sintió que el tiempo se detenía. Ya no pensaba en juntas ni en informes, solo en aquel momento. Su hija tocándole la nariz, su hijo intentando ponerse de pie, María observando con una sonrisa que iluminaba toda la estancia. Al caer la tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranja, se atrevió a hacer una pregunta que llevaba días en su mente. María, ¿por qué aceptó este trabajo? Con su educación, podría estar en cualquier otro lugar. Ella bajó la mirada, acariciando el cabello de Lucía dormida. Porque ellos me necesitan, y, tal vez, porque yo también los necesitaba a ellos. El silencio se hizo profundo. El millonario la observó largo rato, comprendiendo que aquellas palabras escondían más historia de la que ella estaba dispuesta a contar. Cuando subió a su habitación esa noche, el corazón le pesaba, pero no por culpa, sino por una emoción desconocida. No era tristeza ni gratitud. Era algo nuevo, cálido, incontrolable. Miró al techo, sonrió apenas y susurró para sí mismo. Quizás esto es lo que significa vivir. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que el dinero puede reemplazar el amor en la crianza de un niño? Déjalo en los comentarios. Queremos leerte. El amanecer se filtraba por las cortinas de lino cuando el millonario abrió los ojos. No sonó ninguna alarma. No lo despertó el teléfono ni el recordatorio de una reunión. Fue el sonido de las risas en el piso de abajo lo que lo sacó del sueño. Por primera vez en años, no sintió la urgencia de mirar el reloj. Se levantó despacio y bajó las escaleras. En el salón, María jugaba con los gemelos. Francisco gateaba detrás de una pelota azul, riendo a carcajadas, mientras Lucía aplaudía cada vez que la atrapaba. La escena tenía una luz que parecía ajena al mundo que él conocía. Simple, real, llena de vida. «Buenos días», dijo él, con una sonrisa tímida. María lo miró sorprendida. «Buenos días, señor. No esperaba verlo tan temprano otra vez». «No tengo prisa hoy», respondió, y notó lo extraño que sonaba en su propia voz. Ella le tendió una taza de café. «Entonces, será un buen día». El millonario tomó asiento, observando la naturalidad con la que María se movía por la habitación. No había tensión, no había miedo. Sus gestos eran precisos, suaves,
Los niños la seguían con la mirada como si ella fuera el centro de su universo. Y quizá lo era. Después del desayuno, María le propuso dar un paseo con los niños al jardín. El sol de primavera bañaba las flores y el aire olía a tierra húmeda. Francisco dio sus primeros pasos apoyándose en el bastón de su padre, mientras Lucía reía desde los brazos de María. «Míralo, ya casi camina», dijo ella con orgullo. «No lo puedo creer», murmuró el millonario, conteniendo la emoción. Nunca había estado presente para ninguno de esos momentos. Sentía que la vida, por primera vez, le devolvía algo que creía perdido. Por la tarde, cuando los niños dormían la siesta, María estaba doblando ropa en la sala. Él apareció con una carpeta en las manos. «¿Puedo ayudarte?», preguntó, inseguro. María levantó la vista, divertida. «¿Ayudarme? Usted nunca tiene tiempo ni para almorzar». «Tal vez debería empezar a tenerlo», dijo, dejándose caer en el sofá. Ella sonrió sin mirarlo. Los niños se dan cuenta cuando uno está presente, y cuando no. El millonario asintió, sintiendo el peso de la verdad en sus palabras. «Durante años pensé que lo más importante era asegurarles un futuro. Pero ahora entiendo que el futuro no sirve de nada si uno se pierde el presente». María dejó los pañales doblados y lo miró a los ojos. A veces, lo que los niños más necesitan no cuesta nada. Solo tiempo, atención y cariño. Él bajó la mirada, consciente de que había tenido todo menos eso. «No sé si puedo hacerlo». «Claro que puede. Nadie nace sabiendo ser padre. Solo hay que querer aprender». El silencio que siguió fue profundo, pero no incómodo. Era un silencio lleno de comprensión. Esa noche, mientras cenaban los cuatro juntos, el millonario se sorprendió riendo de verdad. Lucía tiró el puré al suelo, Francisco golpeó la cuchara como si fuera un tambor, y María se echó a reír tan fuerte que las lágrimas le corrieron por las mejillas. Él la miró fascinado. No recordaba la última vez que una risa había llenado aquella casa. «¿Cuándo fue la última vez que se permitió disfrutar algo así?», preguntó ella, todavía sonriendo. Él tardó en responder. «No lo recuerdo. Tal vez nunca». «Entonces empiece hoy», dijo María, limpiando la mesa con energía. Después de acostar a los gemelos, el millonario la encontró en la cocina, lavando platos. Se acercó sin pensarlo, tomó un paño y comenzó a secar junto a ella. María lo miró sorprendida. «No hace falta, señor». «Lo sé, pero quiero hacerlo». Por un instante, sus manos se rozaron. Ninguno se movió. El contacto fue breve, pero suficiente para encender algo que ninguno esperaba. María apartó la mirada con un rubor apenas perceptible. Él también se sintió descolocado. No era deseo lo que lo invadía, sino una ternura profunda, casi desconocida. Cuando ella terminó, él se quedó observándola en silencio. «Gracias», dijo al fin. «¿Por qué?», preguntó ella, confundida. «Por devolverle la vida a esta casa. Por devolverme a mí mismo». María se quedó quieta, sin saber qué decir. Sus ojos se encontraron apenas un segundo, y en ese cruce se dijeron todo lo que aún no se atrevían a pronunciar. Esa noche, en su habitación, el millonario no pudo dormir. Recordó las risas, las miradas, el calor del hogar que renacía. Por primera vez, comprendió que no había perdido tanto como creía, que el amor, el verdadero, no muere, solo espera a ser escuchado otra vez. Mientras el silencio envolvía la villa, se prometió algo. Al día siguiente, seguiría aprendiendo, no solo a ser padre, también a volver a sentir, y aunque no lo sabía, aquella promesa marcaría el comienzo de una transformación aún más profunda. Los días siguientes trajeron una calma nueva a la mansión. El millonario, que antes salía de madrugada y volvía de noche, empezó a quedarse más tiempo en casa. Al principio fue solo una hora más, luego una mañana completa. Sin darse cuenta,
Su agenda se llenó menos de reuniones y más de desayunos compartidos, de paseos en el jardín y de pequeñas rutinas que lo hacían sentir parte de algo real. Sus empleados lo miraban con desconcierto. El chófer, que solía esperarlo a las 7 en punto, comenzó a recibir mensajes con una sola palabra: después. La asistente lo llamaba 3 veces al día, y él respondía con voz serena: no hay prisa. En los círculos empresariales corría el rumor de que algo le pasaba, que estaba enfermo o enamorado. Ninguno imaginaba la verdad. Por primera vez, el millonario estaba vivo. María se convirtió en el eje invisible de esa nueva vida. No solo cuidaba de los gemelos, cuidaba del ambiente entero. Las paredes parecían más cálidas, el aire más liviano. Francisco empezaba a dar sus primeros pasos torpes. Lucía repetía sonidos con entusiasmo, y la casa se llenaba de risas. El hombre que había vivido entre el ruido de los motores y el eco de los ascensores, ahora se despertaba con el balbuceo de sus hijos. Una tarde, mientras trabajaba en su despacho, escuchó un golpe suave en la puerta. Era Lucía, tambaleante, sujetando un peluche. Detrás, María sonreía. «Perdón, quería mostrarle su nuevo amigo», dijo ella. El millonario se levantó, tomó a la niña en brazos y notó algo extraño. No quería soltarla. «A veces pienso que no merezco esto», confesó, sin mirar a María. «Claro que lo merece», respondió ella, con serenidad. «Los niños no aman por méritos, aman porque sienten». Sus palabras lo desarmaron. Desde entonces, cada día se convirtió en una lección. Aprendió a preparar biberones, a cambiar pañales, con resultados desastrosos las primeras veces, a distinguir el llanto de hambre del de sueño. María reía con paciencia, corrigiéndolo sin burlas, enseñándole con esa calma que parecía inagotable. Pero no era solo su ternura con los niños lo que lo conmovía. Era ella, su forma de hablar, su manera de mirar el mundo. Cuando contaba historias, los gemelos la escuchaban hipnotizados, y él también. Había algo en su voz que devolvía esperanza, que hacía creer que la vida todavía podía empezar de nuevo. Un día, mientras el sol caía sobre el jardín, la vio jugando con los niños entre las flores. Llevaba un vestido sencillo y el cabello suelto, moviéndose con naturalidad entre risas. El millonario se quedó observándola desde la ventana. En su pecho, algo se agitó. Intentó ignorarlo, pero fue inútil. No era gratitud lo que sentía. Era otra cosa, más profunda, más peligrosa. Cerró el portátil y salió al jardín. «María», la llamó, intentando mantener la voz firme. «Quería agradecerte todo lo que haces». Ella se giró, sonriendo. «No hace falta agradecer. Estoy aquí porque quiero». «Eso lo hace aún más valioso», dijo él, mirándola más tiempo del necesario. El silencio que siguió fue distinto, ni incómodo ni casual, lleno de una tensión suave, de algo que ambos fingían no notar. María bajó la vista, sonrojada. Él se dio cuenta de que estaba cruzando una línea invisible, pero no dio un paso atrás. Esa noche, el millonario no durmió. Caminó por el pasillo una y otra vez, escuchando el leve murmullo del viento entre las cortinas. «Es solo admiración», se repetía. «Ella devolvió la vida a mis hijos, nada más». Pero en el fondo sabía que no era cierto. Había algo en su forma de mirar, en su risa, que lo hacía sentir diferente. Al día siguiente, la tensión se hizo más evidente. En cada desayuno compartido, en cada conversación breve, los silencios decían más que las palabras. María parecía notarlo, pero no se alejaba. Había entre ellos una conexión que ninguno se atrevía a nombrar. Una tarde, mientras colocaban juntos a los niños en la cuna, sus manos se rozaron. Fue un contacto mínimo, pero bastó para que ambos se quedaran inmóviles. María levantó la vista. Sus ojos se encontraron por un segundo que pareció eterno. Ninguno habló. No hacía falta. Cuando ella se marchó a su habitación, el millonario permaneció de pie en la penumbra,
mirando a los gemelos dormidos. Su respiración se mezclaba con el silencio de la casa. Por primera vez en años, no sintió miedo de lo que venía. Sintió esperanza. Sabía que lo que estaba creciendo entre ellos era frágil, tal vez imposible, pero también sabía que no podía detenerlo, porque después de tanto tiempo, había vuelto a sentir algo que creía muerto. Amor, y esa sola palabra, aunque no se atreviera aún a pronunciarla, era suficiente para cambiarlo todo. El invierno había llegado a Madrid, y la villa, antes fría y silenciosa, se había transformado en un refugio cálido. María colgaba pequeñas luces en el jardín, ayudada por Francisco y Lucía, que intentaban atrapar los destellos con sus manitas. Dentro, la chimenea ardía, y el aroma a canela y pan recién hecho llenaba el aire. El millonario observaba desde el umbral, sintiendo que aquella imagen pertenecía a otro mundo, uno en el que nunca imaginó vivir. Cada día, la presencia de María se volvía más esencial, no solo para los niños, sino para él. Había pasado de ser una empleada a ser el corazón de aquella casa. Cuando ella reía, todo parecía tener sentido. Cuando hablaba, el tiempo se detenía. Y cuando no estaba, el silencio volvía a ser pesado, insoportable. Una noche, después de acostar a los gemelos, el millonario bajó al salón. Encontró a María sentada junto a la chimenea, leyendo en voz baja. Llevaba un suéter de lana claro, el cabello recogido en un moño descuidado y una expresión serena que lo desarmó. No había joyas, ni maquillaje, ni pretensión. Solo ella, sencilla y luminosa. Se quedó unos segundos observándola antes de hablar. «María», dijo finalmente, con voz baja. Ella levantó la vista, sorprendida. «¿Pasa algo con los niños?» «No», respondió él acercándose despacio. «Ellos están bien, gracias a ti». María sonrió tímidamente y cerró el libro. «Es mi trabajo, señor». «No», replicó él con una firmeza inesperada. «No es solo tu trabajo, tú los amas, y ellos te aman a ti». El silencio se apoderó del salón. El fuego chispeaba, lanzando destellos anaranjados sobre sus rostros. María bajó la mirada, nerviosa. «No debería decir eso», susurró. «No es apropiado». El millonario dio un paso más cerca. «¿Por qué no? ¿Por sentir gratitud? ¿Por reconocer lo que has hecho por nosotros?» «Porque podría malinterpretarse», dijo ella, apenas audiblemente. «¿Y si ya está malinterpretado?», preguntó él, con una sonrisa triste. «Porque, María, lo que siento va más allá del agradecimiento». María alzó la mirada, y sus ojos se encontraron. Había algo indecible flotando entre ellos, algo que ambos sabían, pero ninguno se atrevía a nombrar. El millonario respiró hondo. «Desde que llegaste, mi vida cambió. Mis hijos volvieron a reír, la casa volvió a tener luz, y yo volví a sentir. No quiero fingir que no pasa nada. Te amo, María». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y frágiles al mismo tiempo. María parpadeó, incrédula. «No puede decir eso», murmuró. «Usted es un hombre poderoso, y yo solo soy la niñera. Venimos de mundos distintos». Él negó suavemente. «No me importa el mundo, ni el dinero, ni lo que digan. Me importas tú. Tú me devolviste a mis hijos, me devolviste a mí mismo». Ella dio un paso atrás, temblorosa. «La gente pensará que lo hago por interés, que quiero aprovecharme». «Déjalos pensar», contestó él sin dudar. «Ellos no saben lo que vivimos aquí. No saben lo que es ver a mis hijos dormir por primera vez en paz. No saben lo que es escuchar tu risa y sentir que todo vuelve a tener sentido». Las lágrimas comenzaron a brillar en los ojos de María. «No es justo», susurró. «Yo también siento algo, pero tengo miedo». «Yo también», admitió él, «pero ya he perdido demasiado por miedo». Se quedaron mirándose en silencio. El fuego seguía ardiendo, como si el tiempo se hubiera detenido. Finalmente, él dio un paso más y tomó su mano.
María no la retiró. «No tienes que responder ahora», dijo él, con voz temblorosa. «Solo quería que lo supieras». Ella lo miró largo rato, y una sonrisa leve apareció en sus labios. «No hace falta que espere. Ya lo sabía», susurró. Él soltó una risa breve, llena de alivio. «Entonces, ¿qué hacemos con todo esto?» María respiró hondo, aún con lágrimas en los ojos. Vivirlo, sin prisa, sin miedo, pero en silencio, por ahora. El millonario asintió. No necesitaban promesas ni declaraciones. Bastaba con lo que había entre ellos, una verdad limpia, sencilla, imposible de ignorar. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, él se quedó despierto, repasando cada palabra, cada mirada. En su pecho ya no había culpa ni vacío, solo una certeza. Por fin había encontrado algo que el dinero jamás podría comprar. Cuando cerró los ojos, pensó en Carmen, su esposa perdida, y sintió que, en algún lugar, ella sonreía. Porque lo que estaban haciendo en aquella casa no era un reemplazo, sino una nueva oportunidad, una segunda vida. Y así, en silencio, sin grandes gestos ni promesas, comenzó su historia de amor. Pasaron las semanas, y la vida en la villa cambió de manera casi imperceptible, pero profunda. Ya no había distancias ni silencios incómodos. Cada día traía consigo gestos pequeños, miradas que hablaban por sí solas, una complicidad que se tejía con la naturalidad de lo inevitable. Nadie fuera de esas paredes sospechaba nada, pero dentro de la casa el amor se respiraba en el aire. El millonario y María se movían con una armonía que parecía ensayada por los años, aunque apenas llevaban meses compartiendo esa intimidad invisible. En los desayunos, él se sentaba frente a ella, observando cómo servía la papilla a los niños, con la misma delicadeza con la que manejaba todo en su vida. En las tardes, jugaban los cuatro en el jardín, y al caer la noche, cuando los gemelos dormían, él encontraba siempre una excusa para quedarse un poco más a su lado. Revisar algo, hablar de los niños, comentar cualquier detalle irrelevante, solo para escuchar su voz. A veces bastaba una sonrisa de María para borrar los restos del hombre que había sido. Y en esos momentos, el millonario comprendía que ya no había vuelta atrás. Una noche de primavera, decidió hacerlo. Preparó el jardín con la ayuda del personal más discreto de la casa. Una mesa pequeña, flores blancas, 2 copas de vino y las luces tenues que María había colgado meses atrás. Cuando ella bajó, sorprendida, él estaba esperándola con una calma que apenas podía sostener. «¿Qué es todo esto?», preguntó ella, confundida pero sonriendo. «Una cena para agradecerte, aunque sé que el agradecimiento no basta». Se sentaron. Los niños dormían, la brisa movía las hojas, y por un momento el mundo pareció reducirse a ese pequeño rincón de paz. María hablaba, riendo, contando anécdotas del día con los gemelos. Él la escuchaba en silencio, sin interrumpir, memorizando cada gesto, cada palabra. Cuando el silencio volvió, el millonario se levantó despacio. Sacó una pequeña caja del bolsillo y la abrió frente a ella. Dentro, un anillo sencillo, sin ostentación, brillaba bajo la luz cálida. «No quiero que seas solo quien cuida de mis hijos», dijo, con voz temblorosa. «Quiero que seas parte de esta familia, la madre que ellos ya ven en ti, y la mujer con la que quiero compartir el resto de mis días». María se quedó inmóvil, con las manos cubriéndose la boca. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «¿Estás seguro?», susurró. «Somos tan distintos». «Eso no importa. Lo único que importa es lo que hemos construido aquí. Tú me enseñaste que el amor no necesita permiso ni títulos. Solo verdad». Ella no pudo contener las lágrimas. «Sí», murmuró entre sollozos. «Sí, quiero». Él sonrió por primera vez con una paz total, como si todas las piezas de su vida encajaran al fin. La abrazó y durante unos minutos el mundo dejó de existir.
La boda fue discreta, celebrada en el mismo jardín donde había comenzado todo. Solo unos pocos testigos, el reverendo de la iglesia cercana, el mayordomo más antiguo de la casa y los gemelos, vestidos con pequeñas prendas blancas que arrancaban sonrisas. María caminó hacia él con un vestido sencillo, de lino y encaje, sin joyas, sin artificios. Su sonrisa bastaba. Durante los votos, el millonario prometió no volver a ser un hombre ausente. María prometió cuidar de esa familia con el amor más incondicional, y cuando se besaron, Francisco y Lucía aplaudieron sin entender del todo lo que ocurría, pero llenando de alegría la ceremonia. Pocos días después, el millonario dio un paso más. Comenzó los trámites para que María adoptara legalmente a los gemelos. No quería que fueran solo hijos suyos, sino de ambos. Cuando el juez firmó los documentos, María los abrazó con fuerza. Francisco la llamó mamá por primera vez. La palabra resonó como una melodía en toda la casa. Desde ese día, la villa ya no fue una mansión. Fue un hogar. Las rutinas cambiaron. Desayunos con risas, tardes de juegos, cenas con historias inventadas por María y risas de los niños. El millonario redujo sus horas en la empresa y empezó a trabajar desde casa. Sus socios no entendían su transformación, pero él ya no necesitaba explicaciones. Había encontrado algo que el dinero jamás le había dado: plenitud. Una noche, mientras observaba a María leyendo un cuento a los niños, pensó que quizá el verdadero éxito no estaba en los números ni en los negocios, sino en aquella escena: su esposa, sus hijos, su hogar. Todo lo que alguna vez creyó imposible, ahora estaba frente a él. Cuando apagaron las luces y el silencio llenó la casa, el millonario le tomó la mano a María y susurró: «Gracias por devolverme la vida». Ella apoyó la cabeza en su hombro y respondió con una voz llena de ternura: «No te la devolví, solo te recordé cómo vivirla». Y en ese instante, ambos comprendieron que el amor que habían encontrado no era el final de la historia, sino apenas el comienzo de una nueva. El tiempo pasó sin que nadie en la villa se diera cuenta. Los días se llenaban de rutinas dulces, risas de niños, canciones suaves al caer la tarde. María y el millonario habían construido un hogar donde antes solo había lujo y silencio. Francisco y Lucía crecían rodeados de amor, con una madre que los cuidaba con paciencia infinita y un padre que, por fin, había aprendido a quedarse. El millonario había cambiado su vida por completo. Vendió parte de su empresa, reorganizó su tiempo y convirtió su despacho en un espacio de juegos para los gemelos. Las reuniones por videollamada se interrumpían con carcajadas infantiles, y a él ya no le importaba. Cada minuto con su familia valía más que cualquier contrato. Una mañana, mientras desayunaban juntos, María le tomó la mano con una sonrisa nerviosa. «Hay algo que quiero decirte», murmuró. Él la miró, curioso. «¿Qué pasa?». María respiró hondo, y sus ojos brillaron con una emoción contenida. «Vamos a tener un hijo». Por un segundo, el mundo se detuvo. El millonario la miró sin poder hablar. Luego, una lágrima silenciosa le cruzó el rostro. Se levantó y la abrazó con fuerza. «¿De verdad?», preguntó con voz quebrada. «Sí», respondió ella riendo entre lágrimas. «De verdad». Esa noche, cuando los niños dormían, el millonario se quedó despierto mirando el techo. No era solo felicidad lo que sentía, era una gratitud inmensa, profunda, casi sagrada. La vida, que una vez le arrebató tanto, ahora le devolvía todo multiplicado. Durante el embarazo, María siguió con su serenidad habitual. Francisco y Lucía acariciaban su vientre con curiosidad. «¿Es un hermanito o una hermanita?», preguntaba Lucía cada día. «Lo importante», respondía María, «es que será de todos nosotros». El millonario acompañó cada consulta médica, cada ecografía, cada noche en la que el sueño le costaba llegar. Ya no temía al dolor ni a la pérdida.
Había aprendido que el amor no se mide por lo que se teme perder, sino por lo que se elige cuidar. El día del parto, permaneció junto a ella en todo momento, sujetándole la mano. Cuando escuchó el primer llanto del bebé, una niña a la que llamaron Carmen, sintió que el círculo se cerraba. Aquel sonido, tan pequeño, borró años de culpa y lo llenó de una paz desconocida. La villa volvió a transformarse. Ahora eran 5. Las noches sin dormir regresaron, pero esta vez no había soledad ni desesperación. Había risas, complicidad y un amor que crecía con cada amanecer. Francisco corría detrás de su padre con una pelota. Lucía intentaba cantar las canciones que María inventaba para dormir a la bebé, y la pequeña Carmen dormía arropada en el pecho de su madre, mientras el millonario la observaba, incapaz de creer que aquella era su vida. Una tarde de otoño, sentado junto al ventanal, el millonario tuvo una idea. Miró a María y dijo: «Quiero hacer algo más, algo grande, no solo por nosotros, sino por los que no tienen esta oportunidad». Así nació la Fundación Vega, dedicada a apoyar a familias en dificultad y promover la educación en la primera infancia. Quería que su historia sirviera de inspiración y ayuda real. En la inauguración, María habló frente a decenas de padres y madres. Su voz era firme y cálida. «El amor no se mide en dinero ni en sangre», dijo. «Se construye con presencia, con paciencia y con fe. Nosotros somos prueba de que una familia puede nacer de las segundas oportunidades». El aplauso fue unánime. Pero lo que más conmovió al millonario no fueron los elogios, sino ver a Francisco y Lucía en primera fila, aplaudiendo con orgullo, y a la pequeña Carmen dormida en sus brazos. Esa noche, cuando regresaron a casa, María se quedó mirando a los niños dormidos. «¿Sabes qué pienso?», preguntó en voz baja. Él la abrazó por la cintura. «¿Qué?». «Que el verdadero milagro no fue encontrarnos, fue atrevernos a quedarnos». El millonario sonrió. «Y entender que la riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que amamos». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Entonces somos los más ricos del mundo». Él asintió, mirando las luces del jardín reflejarse en los cristales. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no le faltaba nada. Ni poder, ni éxito, ni reconocimiento. Lo tenía todo. Una familia, un propósito, una vida llena de amor. Y mientras observaban dormir a sus hijos, el millonario comprendió que el hombre que un día regresó a casa, antes de lo previsto, no había descubierto un error. Había encontrado su destino. Si esta historia te emocionó, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas recuerden que el amor verdadero puede transformar cualquier vida.